Muy bien, hermanos. El título de nuestro sermón de este día es Firme en la verdad del Evangelio. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. Punto número 1, Pablo confirma el Evangelio que ha creído. Punto número 2, Tito, una prueba viva. Punto número 3, cuidado con los falsos hermanos. Punto número 4, como Pablo, no cedas y permanece en la verdad. Antes de adentrarnos a nuestro texto, quiero hacer un pequeño recordatorio del capítulo anterior. Ya hace algunas semanas que se predicó y creo importante que los que no estuvieron acá podamos tener un recordatorio de este capítulo. En el capítulo 1, Pablo se levanta con una exhortación defendiendo el Evangelio de la gracia y la veracidad de su apostolado, su llamado. Hermanos, ¿cuál era su llamado? ¿Cuál era la tarea que se le estaba dando? ¿Recuerdan? Observen, él explica que el Evangelio y su llamado, su tarea, no lo recibió de carne ni sangre, pues su llamado no es según hombre, en el capítulo 1, versículo 11, sino por revelación de Jesucristo, versículo 12. Y él recibió el Evangelio con un llamado especial, para que lo predicase a los gentiles, versículo 16. Dice que cuando lo recibió no consultó enseguida con carne y sangre. Y para esto añade que después de recibirlo no fue a Jerusalén con los apóstoles a que le enseñaran el Evangelio o explicaran su llamado, sino que fue a Arabia y Damasco. No consultó con los creyentes que tenía alrededor para que no pareciera que había recibido su llamado de segunda mano por hombres. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años de su conversión, subió a Jerusalén por 15 días con Pedro. Y esto fue para familiarizarse con él. Pedro fue el vocero más poderoso del Evangelio en los primeros años de la iglesia. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo enfatiza que no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien para este tiempo ya era considerado un pilar, una columna, un líder en la iglesia de Jerusalén. Observen, él menciona a Pedro y Jacobo, quienes eran columnas de la iglesia en Jerusalén, como diciendo, estuve con ellos un periodo muy corto, 15 días, y no fui instruido por ellos. Yo ya tenía 3 años siendo instruido por el Señor y predicando en Damasco. Pedro y los apóstoles fueron instruidos por el Señor por un periodo de 3 años, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 15 días sería muy difícil que Pedro hubiera instruido a Pablo. Él fue a conocerlo, a familiarizarse con Pedro. Por eso Pablo hace un juramento en el versículo 20 del capítulo 1, y él sabe muy bien lo que significa utilizar el nombre de Dios en vano, pero él lo hace precisamente por la importancia del ataque a su ministerio, a su llamado como apóstol, la tarea específica que se le había dado por revelación de Jesucristo, predicar el Evangelio de la gracia también a los gentiles. Esta revelación respaldaba su apostolado y su mensaje, que estaban siendo atacados por los judaizantes, quienes estaban introducidos a escondidas, perturbando a los gálatas. Eran 2 frentes los que estaban siendo atacados, su llamamiento y el Evangelio. Pablo dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Después de conocer a Pedro y entrevistarse con Jacobo, él se fue a Siria y a Sicilia, provincias romanas, debido a los intentos que ya había de acabar con su vida. En el libro de los Hechos, Pablo narra en el capítulo 9 cómo Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y cómo por eso intentaban matarlo, por lo que los hermanos lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, a una ciudad de Cilicia. Por tanto, hermanos, en su primera visita a Jerusalén, él no tuvo más contacto con los apóstoles o otros líderes de la iglesia, más que con Pedro y el hermano del Señor, Jacobo, por un periodo corto. Y esto es importante, porque él no fue instruido por ellos. En el versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Él ha estado argumentando cómo recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo, no de carne ni sangre, no según hombre. Y las iglesias de Judea nunca lo habían visto. Solo oían las historias de Pablo, el perseguidor de la iglesia. Pero ahora conocían la maravillosa transformación en su vida que el Señor había hecho. Y glorificaban a Dios por lo que estaba haciendo en Pablo. Ahora, hermanos, llegamos a nuestro pasaje del día de hoy, donde veremos a un enemigo histórico del Evangelio, el legalismo. Y algo que nos va a ayudar a entender la carta es saber que en la historia de la iglesia primitiva, la gran mayoría de los primeros cristianos eran judíos mesiánicos, es decir, judíos que creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Y al ser judíos tenían todas las tradiciones y ceremonias religiosas arraigadas, y el núcleo del sistema de obras de los judaizantes era la circuncisión, porque esta era la señal del pacto de Dios con el pueblo judío. Y no solo era una tradición, sino que era un mandato divino. Así veremos que este mandato, la circuncisión, que es la señal del antiguo pacto, estaba causando que los judaizantes, los falsos hermanos, perturbaran a los gálatas. Vayamos a nuestro pasaje el día de hoy. Pablo confirma el evangelio que ha creído. Versículo 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En nuestro pasaje el día de hoy, Pablo continúa estableciendo un tiempo. Después, pasados 14 años, Pablo les escribe de este viaje que hizo a Jerusalén y su propósito, y dice que subió una vez más. En el capítulo 1, versículo 18, él subió por primera vez a conocer a Pedro, a familiarizarse con él. Y en esta ocasión, 14 años después, subió otra vez. Y esto es porque Pablo subió varias veces. Entre ellas, algunas veces, por ejemplo, fue a llevar una ofrenda. Pero esta visita coincide más con la visita registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Guarden su lugar en Gálatas y vayan conmigo al
Libro de los Hechos, capítulo 15. El versículo 1 y 2 nos da el propósito de la visita a Jerusalén, la cuestión de fondo de esta visita. Versículo 1, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé viajaban de Antioquía a Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos se reúnen para tratar sobre la inquietud en las iglesias acerca de esta cuestión, de si los creyentes gentiles debían ser circuncidados para ser salvos. Hechos 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En nuestro pasaje, el Evangelio de la Gracia estaba siendo atacado en las iglesias de Galacia por falsos hermanos. Y es la misma razón de la convocación del Concilio de Jerusalén, la circuncisión y mandarles que guarden la ley como requisitos para ser salvos. El versículo 6 de Hechos dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto es importante, guárdenlo en su mente. Purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles
que se convierten a Dios. Pablo y Bernabé fueron para resolver el asunto de la salvación de los gentiles y preservar la pureza del Evangelio y la verdad de la salvación por gracia, tanto para judíos como para gentiles. Vemos el propósito que coincide con el llamado de Pablo, apóstol a los gentiles. Nuestro pasaje, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Para esto vemos que va con Bernabé, quien lo había presentado inicialmente con Pedro y Jacobo. ¿Recuerdan? En Hechos 9:26, Bernabé es quien lo lleva y quien les cuenta a los apóstoles lo que Dios había hecho y cómo él había tenido un encuentro con nuestro Señor. Bernabé es el que lo introduce a los apóstoles. Pero esta vez llevó también a Tito, quien era un fruto del ministerio de Pablo y Bernabé. Y lleva a Tito porque sería su prueba número 1, su prueba más importante, ya que Tito era un gentil quien no se había convertido al judaísmo antes de su conversión al cristianismo. No se hizo un prosélito o un seguidor del judaísmo primero, antes de ser cristiano, de creer en el Señor. Y lo lleva como una prueba. Pablo subió para confirmar su llamado y el evangelio que había creído. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así como recibió el Evangelio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en una forma sobrenatural, así también Pablo está diciendo que esta revelación para ir a Jerusalén fue una comisión divina. El Espíritu Santo lo llevó de Antioquía a Jerusalén, esta vez igual que otras veces que también fue guiado. Un ejemplo de este mismo motivo y el cual fue revelado después del concilio es Hechos 15:24 y versículo 28. Vayan conmigo de nuevo a Hechos. Vayan conmigo y aparten su lugar en Gálatas. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Estaba habiendo perturbación en los creyentes. Y el Espíritu Santo guía a Pablo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo los había guiado para ir a Jerusalén. Pablo subió según una revelación del Espíritu Santo. Él quería exponer y comparar el evangelio que predicaba. Y guiado por el Espíritu Santo y en acuerdo con otros varones, en oración, haría estos viajes después de su visita a Jerusalén. Por revelación. Pablo escribe a los Efesios explicando lo mismo. Vayan conmigo, Efesios 3, versículo 1, 3, 5 y 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En nuestro versículo, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Guiado por una revelación, va a exponer el mensaje para no apresurarse mucho y correr en vano. Quería comprobar que el Evangelio que había recibido por revelación directa era el mismo que los apóstoles recibieron y predicaban. Quería comparar, no quería apresurarse, y lo expondría a los que tenían reputación. Y Pedro era uno de ellos, y que también había sido guiado por revelación del Espíritu Santo a llevar el Evangelio a Cornelio, un centurión romano, y a su familia y amigos gentiles. Por revelación, Pedro llevó el Evangelio a un grupo de gentiles, ¿verdad? ¿Cuál era la revelación que Pedro recibió? Hechos 10. Vayan conmigo y guarden su lugar. Vamos a ir de uno a otro, hermanos. Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, después que se le revelara una visión donde el Señor le dice que no llame inmundo o común a nada que el Señor limpia o purifica. Versículo 28, Pedro les dice: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro entiende que la visión representaba que Dios no hace acepción de personas, y por eso era obediente a ir a los gentiles. Dios dio el mensaje a Israel para que anunciaran el mensaje, el Evangelio, que Jesucristo es Señor de todos.
Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro había recibido la misma revelación que Pablo, que el mensaje del evangelio era para todos, porque Jesucristo es Señor de todos y no hace acepción de personas. Y era con Pedro, Jacobo y Juan, las columnas a quien Pablo expondría el evangelio que él predicaba. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El mensaje de salvación, el perdón de pecados, una oferta gratuita para todos. Que se arrepientan y confíen. La reunión y asunto que se describe aquí es el concilio de Jerusalén en Hechos 15, y la revelación de Pablo confirmó la decisión de la iglesia en Antioquía de someter a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén la disputa sobre la situación de los gentiles. Pablo quería asegurarse que la revelación coincidiera con la de los apóstoles, para no correr en vano, es decir, para no dejar ninguna posibilidad de estar engañado. Pablo tuvo una revelación sobrenatural, pero él entendía también la autoridad de los apóstoles que caminaron con el Señor y recibieron el evangelio directamente del Señor. Tenemos una aplicación aquí, hermanos, muy práctica. Así como Pablo recibió el mensaje del evangelio y fue a exponerlo a los apóstoles para asegurarse de no correr en vano, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo que él y exponer el evangelio que hemos creído y poder estar como Pablo de acuerdo con los apóstoles? En nuestro caso, también con los pastores y maestros que el Señor nos ha dado. Efesios 4. Así nosotros tenemos que examinar nuestra fe a la luz de la doctrina de los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, y apoyarnos en los pastores y maestros. No seamos arrogantes ni orgullosos. Esto es práctico, para no caminar en vano. Así que estudiar las doctrinas fundamentales del cristianismo será de mucha utilidad. Nunca las demos por sentadas, jamás. También podemos acercarnos a los pastores y exponerles en privado el evangelio que hemos creído. El hermano José Luis les recordaba de la importancia de la membresía. La membresía nos ayuda a llevar a cabo este ejercicio de gran bendición, exponer el evangelio que hemos creído. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Punto número 2. Tito, una prueba viva. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito fue llevado a la fe por Pablo. Él había acompañado a Pablo y Bernabé al concilio de Jerusalén, en donde esta herejía
fue el tema. Y aunque Tito no era judío, él no fue obligado por Pablo ni por los de reputación a circuncidarse. Ni él había accedido tampoco. Tito era una prueba de la eficacia del ministerio de Pablo, de que había sido enviado a los gentiles y que Dios no hace acepción de personas. Y una prueba viva de que la circuncisión y las regulaciones mosaicas no eran un requisito previo, ni algún tipo de componente ni condición para la salvación. ¿Y qué probaba Tito? Que Dios tiene misericordia de quien quiere y derrama su gracia en quien quiere. Y limpia, circuncida el corazón de quien quiere, porque Él no hace acepción de personas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora recuerden lo que mencioné al principio. Los primeros creyentes eran judíos. La circuncisión está en el núcleo del sistema de obras de los judaizantes. Era su identidad. Pero la circuncisión no era solo una costumbre o una tradición. La circuncisión fue ordenada por Dios y fue un mandato entregado a Abraham y a su simiente. Un mandato que definía la identidad del pueblo de Dios, la nación judía. Lo que la circuncisión significaba, más allá del corte en el prepucio del hombre, esto es, en el corte de la piel del órgano reproductor del hombre, lo que realmente significaba tenía dos sentidos. Por un lado, esta tradición que Dios instituyó hablaba al mundo. Lo que Dios estaba diciendo al mundo: he tomado esta gente, esta nación, por encima de las naciones del mundo y las he apartado, las he sacado del resto del mundo para tener una relación única con ellos. La segunda parte de la señal era el aspecto humano, donde el hombre que pertenecía al pacto, el hombre judío, estaba diciendo a Dios: Dios, si desobedezco tu pacto, que sea yo separado de tu presencia y de tu gracia, así como el prepucio de mi carne ha sido cortado de mí. La circuncisión era la identidad del judío en ambos sentidos. En el positivo, al ser apartados para una relación íntima con el Señor, y en el negativo, para la bendición o para maldición. El positivo era que Dios los bendeciría al ser apartados, identificándose con el Dios Todopoderoso, Jehová como su Dios y ellos como su pueblo. El negativo era que si ellos lo desobedecían, Dios los desecharía, así como el prepucio se desecha. Hay un pasaje en el libro de Samuel donde vemos lo que representaba para David la circuncisión. En el relato de David contra el gigante Goliat, vemos cómo este filisteo durante 40 días retaba al pueblo escogido de día y noche, y los judíos estaban paralizados, temblando de miedo. Nadie quería enfrentarse en un combate a Goliat, a este filisteo gigante. Y David, visitando a las tropas para llevar alimento a sus hermanos que estaban en las tropas, él escucha este reto viniendo de los labios de Goliat y no puede creer lo que escucha.
Él ve a sus hermanos y a todas las tropas de Israel paralizados de miedo y negándose a contestar el reto. ¿Y qué es lo que hace David, que era joven? ¿Qué es lo que hace David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso filisteo que reta al pueblo de Dios? ¿Cómo se atrevía a provocar al pueblo de Dios, al pueblo elegido de Dios, al pueblo del pacto? David dice: denme 5 piedras lisas y mi honda, y yo venceré a ese filisteo. Los demás veían a Goliat como un guerrero invencible que desafiaba a Israel. Pero por fe, David vio a un hombre que estaba fuera del pacto, lejos de la bendición de Dios. Hebreos 11. El pastor Carlos nos ha estado predicando de la fe. Por fe, David vio a un hombre que estaba fuera del pacto, lejos de la bendición de Dios. La fe es lo que apuntaba a este pacto. Notan cómo David define esta situación. ¿Quién es este incircunciso que reta al pueblo de Dios? La circuncisión era la identidad de Israel por 2000 años. También vemos cómo Dios quiso quitarle la vida a Moisés al no circuncidar a su hijo cuando tenía que hacerlo. Entonces la circuncisión no solo era una tradición, sino un mandato dado por Dios. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo: no tienen que tenerla. Les está diciendo esto: no tienen que tenerla. Unos judíos 2000 años practicando de generación en generación este ritual. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo que no tienes que tenerla. Pablo lleva a Tito a Jerusalén como prueba y está diciendo: él era incircunciso cuando lo llevé, y cuando acordamos con los apóstoles y nos dimos la mano en señal de aprobación y compañerismo, Tito aún era incircunciso. Gálatas 2:9. Pablo expone el evangelio de la gracia a los de reputación para confirmar que era el mismo y mostrar que él fue comisionado a los gentiles, y como prueba, como exhibit A, lleva a Tito, ¿verdad? Era una prueba. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Punto número 3, hermanos. Cuidado con los falsos hermanos. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los falsos hermanos, judaizantes, los que agregaron obras a la fe, están diciendo: siempre nos hemos circuncidado. Si quieres ser un judío, no puedes serlo y ser incircunciso. Y si vas a llevar el evangelio a los gentiles, entonces insistimos como judíos que todo convertido al judaísmo se someta a la circuncisión. Estos falsos hermanos estaban agregando obras al evangelio. Y aunque era un mandato, ellos no entendían que Cristo es el cumplimiento del pacto con Abraham. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y Cristo, quien es la simiente de Abraham y el cumplimiento del pacto, Él establece el nuevo pacto en la última cena. Y la señal ahora es el bautismo. El bautismo del creyente como identificación de ese pacto. De ser separados, de ser apartados para el Señor. Ellos hacían su circuncisión en señal de haber sido apartados, y en la última cena nuestro Señor establece el nuevo pacto, y la señal ahora es el bautismo, como identificación de este pacto. Hermanos, ¿quiénes eran estos falsos hermanos? ¿Cómo llegaron? Hechos 15:24 nos lo aclara. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ellos se autonombraban. Fueron enviados seguramente por otros fariseos en Jerusalén y fueron enviados a espiar, a perturbar a los nuevos creyentes. Cito a John MacArthur: ellos eran como espías infiltrados a escondidas, traidores que entran cuidadosamente a un campamento enemigo. Eran agentes encubiertos de Satanás, enviados al seno de la iglesia para sabotear el evangelio verdadero. Fin de la cita. Ellos eran los que estaban atacando el apostolado de Pablo y la pureza del evangelio, perturbando las almas. Ellos espiaban a Pablo y todos sus pasos. Pablo había circuncidado a Timoteo, pero no a Tito. Estaban diciendo: Pablo está siendo inconsistente. Circuncidaste a Timoteo, pero no a Tito. Timoteo era mitad gentil y mitad judío, y Pablo lo circuncidó como judío. Sin embargo, esta era la libertad en Cristo, pues las leyes ceremoniales eran sombra y tipo y apuntaban a Cristo, y Cristo las cumplió. Y ahora, si como judío querían abstenerse de comida o guardar fiestas o circuncidarse, lo podían hacer. Era parte de su libertad. Pero nunca debían imponerlas como ley, como requisito para ser salvos. Un requisito para justificación. No podían imponerlas, pues ya fueron cumplidas por Cristo, incluida la circuncisión. Eso es legalismo, hermanos. Imponer las tradiciones como ley o como un requisito para justificación. ¿Quiénes eran estos hermanos? Falsos hermanos. Vemos una alegoría que nos da el apóstol Pablo en Gálatas 4, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud bajo el antiguo pacto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los que son nacidos de la carne están bajo el antiguo pacto, bajo la ley, y persiguen ahora a los hijos de la promesa, a los que están en el nuevo pacto. El legalismo, en una forma muy sencilla, podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo. No descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido, que pueden ser tradiciones, rituales, religiosidad. Siempre va a haber falsos hermanos que impondrán cargas o intentan trastornar el Evangelio y lo harán a escondidas. Y quizá ni ellos mismos lo sepan. Y puede ser por ignorancia. El pastor MacArthur dice que son enviados de Satanás, siervos de Satanás. Siempre que estamos agregándole obras al Evangelio, caemos de la gracia, nos apartamos, nos alejamos de aquel que nos llamó. Por eso la importancia para todos de examinarnos en la fe. ¿En qué evangelio has creído? Para no correr en vano. Hermanos, quiero dejar claro que no es legalismo. ¿Qué no es legalismo? Porque los seres humanos solemos ir de un extremo al otro y fácilmente vamos al otro lado. Número 1. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica, y que todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de ese proceso de santificación en su vida. Cada creyente tiene una responsabilidad en ese proceso. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Punto número 2.
tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida, tampoco en sí mismo es legalismo. Tomarlos en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos como norma de vida para el cristiano, tampoco en sí mismo es legalismo. Si bien la ley moral ya no nos condena, gloria a Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual debemos guiarnos. Dios no nos ha dejado a expensas de nuestro propio criterio para distinguir entre el bien y el mal. No nos ha dejado a expensas. Número 3. ¿Qué no es legalismo? Son puntos importantes, hermanos. Muy importantes, porque te van a ayudar a permanecer alineado al Evangelio, al verdadero Evangelio. Que no vayas para allá ni para allá, que no corras en vano. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma tampoco es legalismo. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma tampoco es legalismo. Es sabio. Es sabio. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma tampoco es legalismo. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, el Evangelio de la Gracia nos da libertad de la ley como medio de salvación y de ceremonias y regulaciones como forma de vida. ¿Me siguieron? El Evangelio de la Gracia nos da libertad de la ley como medio de salvación. Como medio de salvación. Y de ceremonias y regulaciones como forma de vida y de maldición por desobediencia a la ley. Maldición que Cristo cargó sobre sí en representación de todo aquel que ha creído, única y exclusivamente. Maldición que Cristo cargó sobre sí en representación de todo aquel que ha creído. Nuestro versículo 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud.
Punto número 4. Como Pablo, no cedas. No cedas. Permanece en la verdad. No cedas. Ni por un momento. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La palabra acceder da la idea de que no se rindieron, no fueron débiles. Pablo y Tito nunca rindieron su convicción ni se apartaron de su posición firme de salvación, y por lo mismo no se sujetaron a los judaizantes, no se sometieron a su legalismo. Permanecieron firmes al mensaje de salvación sin debilidad. Firmes. Ceder habría sido alejarse del que los llamó por soldados al evangelio verdadero. Los judaizantes propagaban un falso evangelio, que era anatema. Ya lo dijo el apóstol Pablo en el versículo 6-8 del capítulo 1. Sea anatema si alguien les predica un evangelio diferente, un evangelio de obras o ritos o religiosidad, o que ustedes pueden ser salvos si hacen tal o cual cosa. Para que la verdad del Evangelio permaneciese, se refiere al Evangelio verdadero, el mensaje de que Dios perdonará los pecados, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna. Y esta se presenta como una oferta gratuita y generosa. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El versículo 15 también. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pedro más tarde sería exhortado por Pablo, el apóstol Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No seamos orgullosos al no exponer el evangelio que hemos creído y estar continuamente profundizando en él. Aplicación práctica y final. Para estar firmes sin ceder. Pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepentirte y confiar únicamente en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo. Arrepentirte, reconocer que has pecado contra el Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, contra ese Dios. Arrepiéntete y confía únicamente en los méritos de Cristo. Y ahora que soy cristiano,
¿Qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Seguir confiando en los méritos de Cristo. Seguir confiando en los méritos de Cristo. Nos cuesta trabajo entender la salvación por gracia y aún nos cuesta más estar claros en cómo debo vivir ahora que soy salvo y ser bendecido por Dios. Sabemos que fuimos salvos por gracia, pero muchas veces procuramos mantener esa salvación por obras. Y eso es caer de la gracia, apartarte de la fe verdadera. Entendamos que todo beneficio que recibimos de la mano de Dios lo recibimos únicamente por los méritos de Él, no por nosotros. Si en verdad hemos creído, anhelaremos, desearemos obedecer por amor a aquel que nos tomó por soldados. Jamás para ganarnos nuestra salvación. Repito, es apartarse de la fe, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Clamemos a Dios por un corazón verdaderamente convertido, un corazón circuncidado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos ilumina, Señor. Que al mismo tiempo que nos exhorta, nos consuela, Señor, y podemos descansar en tu obra, Señor, en lo que tú has hecho, Señor, en tu plan perfecto de redención, Señor, para salvarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a profundizar en este mensaje de salvación, el verdadero evangelio de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén.